circunstancias que uno vaya enfrentando, independiente de los problemas que uno tenga que muchas veces asumir. Como bien decía el pastor, esta semana ha sido una semana de bastante problemas, enfermedades, ¿ya? Y bueno, el enemigo está molesto, el enemigo está enojado, porque sabe de que cuando una iglesia está dentro de un propósito de Dios, cuando una iglesia está dentro de lo que Dios quiere, el enemigo no se queda aquí. Cuando la iglesia está yendo por sendas totalmente erradas, el enemigo no hace nada. Uno puede vivir tranquilamente, sin problema. ¿Por qué? Porque uno no está incomodándole en nada. Pero si usted se levanta a orar, se levanta a orar, si realmente se mantiene en una doctrina que es la que Dios quiere, las cosas cambian. Y es lo que ha pasado. Nosotros hemos tenido bastantes también dificultades. Yo en mi salud he estado toda la semana, pero enfermo, y no he podido de alguna forma salir de todo lo que me encuentro, una infección estomacal tremenda, y no ha habido caso hasta el día de hoy. Todavía estoy en las mismas. Pero mi esposa ella ha estado, le ha tocado haciéndome colada de plátano y buscando de todo para poder de alguna forma mantenerme en pie. Pero gracias a Dios, le doy gracias al Señor, porque creo que no hay nada más hermoso que estar en este lugar. Poder compartir con ustedes, poder alabar el nombre del Señor. Yo también me sentía bastante, al principio, como que se sentía muy frío el ambiente. Y no había como que, no sé, hermano, es como que si el Espíritu Santo se quedaba afuera. Y estamos todos aquí, no sé si a usted le pasaba esto, pero era como estar cantando y cantar algo así, pero como que no se sentía la presencia de Dios. Y yo decía, pero ¿qué pasa? Si todos los domingos somos los mismos hermanos, y digo que algo está pasando. Y eso es espiritual. Eso es espiritual. Pero la autoridad el Señor la entregó a la iglesia. Amén. Y nosotros tenemos que hacerlo de esa autoridad. Independiente de las circunstancias, independiente del problema, independiente del estado de ánimo, Dios es Dios. Amén. Y Él sigue sentado a la diestra del Padre. Amén. Amén. Así que vamos a orar. Señor, yo bendigo tu nombre, te doy gracias, Señor, por estos momentos. Gracias, Señor, por la iglesia, gracias por los hermanos. Aún por los que no están, Señor, tú sabes el propósito que tú tienes con ellos y sabes las causas por las cuales no están acá. Señor, sea tu mano poderosa, Señor, en ellos, tu misericordia, alcanzándoles la paz en el corazón para aquellos que la necesitan, Señor, también. Te doy la gloria, te doy la honra. Señor, no queremos palabra humana ni sabiduría humana, Señor, sino que solamente tu Espíritu Santo sea el que pueda hablar, el que pueda orar, Señor, a través, Señor, de este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero leer Mateo, el libro de Mateo del capítulo 1, del 5 al 6, que es, quizás muchos lo leemos, pero lo pasamos a veces de largo. ¿Y esto por qué? ¿A quién le gusta leer toda la genealogía? Es una cantidad innumerable de nombres que no terminan nunca, y uno dice, ya mejor me salgo al capítulo 2. Pero bueno, Dios siempre habla de alguna otra forma. Dice así la palabra: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Esta es la palabra del Señor. Y él quería poner un título que dice: los planes de Dios son perfectos. Son perfectos. Pues servimos a un Dios que tiene planes y que tiene propósitos. ¿Sabía usted que Dios tiene un propósito? Que Dios tiene un plan para su vida, que ya está predeterminado. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que usted naciera, desde antes que uno estuviese en el vientre de la madre, Dios ya a uno lo había escogido. Dios ya había tomado una decisión por ti. Y desde el mismo momento, dice la palabra, que Dios concibió la creación del género humano, determinó un plan para cada uno de nosotros. No es que Dios se le haya ocurrido. Dios, cuando a usted lo llamó con un propósito.
Cuando Dios a usted lo creó pensando desde ya lo que iba a hacer con usted. Dios no arregla la carga en el camino. Dios no es aquel que va improvisando. No, Dios es un Dios claro, de propósito. Que antes que usted estuviera, Dios lo escogió. Y dijo, voy a hacer de él, de ella, un siervo y una sierva de Dios. Me cueste lo que me cueste, lo voy a hacer. Y déjeme decirle que Dios cumple lo que Él promete. Dios no es hombre para mentir. No es hijo de hombre para arrepentirse. Y la palabra del Señor es la revelación de los planes de Dios. Ahí está. Si usted quiere saber qué es lo que Dios quiere para su vida, ¿dónde lo encuentra? En la palabra. Ahí está la revelación. No está en una predicación por internet, no está en alguna otra cosa, ni siquiera en un libro escrito por un buen evangelista o un buen pastor. No, está en la palabra. No hay nada que pueda reemplazar lo que dice la palabra de Dios. Nada. Porque la palabra es lo más actual. Muchos decían, o dicen, ¿cierto? La palabra de Dios es más actual que el libro o que el periódico de mañana. Porque ahí ya está inserto lo que va a pasar. ¿Usted quiere saber lo que le va a pasar a este mundo? Vaya a la Biblia. ¿Cuánto han leído ya la ley que se aprobó en Estados Unidos? Y digan, ¿a qué le extraña eso? Si la palabra del Señor está. En los postreros días, ¿qué va a pasar? Hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, impetuosos, que aman más los deleites del mundo que más que Dios, que para ellos la ley del ser humano es mejor que la ley, cierto, de Dios. Y ahí lo vemos. Y eso va a llegar acá. Y está llegando a los diferentes lugares de los diferentes países. ¿Y eso por qué? Porque simplemente se tiene que cumplir la palabra. Nosotros no vamos a detener eso porque eso está escrito. Nosotros sabemos que eso va a suceder porque ya está escrito. Pero tenemos que orar para que Dios tenga misericordia de nosotros. Ese es el problema. Ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben, los legisladores, lo que legislan. Ellos no tienen idea. Mire, los propósitos de Dios dice, están determinados en 66 libros de la Sagrada Escritura. Toda una planificación espiritual, orientada por Dios, que no puede ser quebrantada, no puede ser destruida. No va a ser quebrantada, no va a ser destruida, porque servimos a un Dios que sea como sea, va a cumplir el propósito que Él determinó en su vida. Independiente de los problemas, hermano, independiente de las circunstancias, independiente de lo que el mundo le diga a usted, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a hacer. Con usted, con un familiar suyo, con su hijo, Dios lo va a hacer. El diablo se ha encargado de decirle a usted que no lo va a hacer. El diablo se ha encargado de decirle de que Dios es mentiroso. El diablo se ha encargado de decirle que Dios no cumple lo que promete. Pero, ¿en qué está la diferencia? Que usted le crea o no le crea a la palabra de Dios. Si yo lo creo lo que Dios dice, no importa las circunstancias, yo creo lo que Dios dice. Y si Dios dice que va a llover, aunque esté en el desierto, va a llover. Esta es la fe. Creer en lo que Dios le prometió, aunque mis ojos no lo vean, aunque no lo esté viviendo, aunque no lo esté experimentando. Si Dios lo dijo, va a ser. Fe. Dios no busca o no anda buscando hombres perfectos ni hombres santos. Dios busca gente que le crea, nada más. Que crea que Dios puede hacer un cambio en usted, que Dios crea que puede hacer un milagro en su familia. No que te ande con una aureola en la cabeza todos los días, hermano. Dios no, Dios quiere que crea en Dios. Que diga, Señor, contra viento y marea, yo creo en ti. Aunque las circunstancias digan todo lo contrario, yo creo en ti. Aunque los médicos hayan desahuciado mi familia, yo creo en ti. Eso es lo que Dios anda buscando. Por eso los planes de Dios son perfectos. Son perfectos. Vamos a estudiar la historia de unas personas, de 3 mujeres,
que están en la palabra de Dios. Para que podamos ver cómo Dios se glorifica y cómo Dios hace que su voluntad se haga manifiesto. Mire, servimos a un Dios que es grande, sabemos que Dios es fuerte, sabemos que Dios es poderoso, pero también sabemos y servimos a un Dios que se autolimitó a sí mismo para poder trabajar a través del ser humano. Filipenses dice que aquel Dios se hizo semejante a nosotros, se despojó de sí mismo, dejó toda su grandeza y se humilló. ¿Para qué? Para poder de alguna otra forma ¿qué? Trabajar en el hombre, para poder hacer la obra de Dios a través del hombre. Dios es grande, tres veces santo. Él no puede de alguna otra forma actuar a través del hombre si no se hace igual. ¿Para qué? Para entenderlo, para poder identificarse con él y para poder hacer que ese hombre le pueda creer y decir, ¿sabes qué? Yo creo que tú puedes hacerlo. Yo entiendo que tú tienes el poder para hacerlo, pero cuando vio a un Dios que fue igual a ti, cuando vio a un Cristo terrenal, dice la palabra que fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea que se identificó conmigo, con mis debilidades, con mis problemas, con mis angustias, que lloró cuando tuvo que llorar. No era un Dios que venía ahí, ¿cierto?, totalmente protegido por ángeles y que no le afectaba nada. Todo lo contrario, por un hombre que se identificó conmigo, fue tentado, tuvo necesidad de hambre en el desierto. Él sabe lo que uno siente, Él se identifica contigo. Eso es un Dios que se hace cercano para poder trabajar contigo. Y la perfección y grandeza de Dios se prueba cuando utiliza el elemento humano, dice, cuando utiliza a un hombre que falla, a un hombre que es mediocre, que peca, que retrocede. Pero déjame decirte que los planes de Dios no se alteran por eso. Tu condición no va a alterar el plan de Dios. Lo que tú vivas no va a alterar el plan de Dios. Dios va a seguir adelante. La mediocridad del hombre no rompe los planes de Dios, no rompe los propósitos de Dios. Aunque el hombre falle, Dios va a seguir adelante. Va a seguir adelante, hermano. De repente uno dice, que frustré el propósito de Dios, ¿no? ¿Usted cree que a Dios se le ha escapado algo de las manos? ¿Usted cree que Dios de repente le decía, me equivoqué con él? Mira, no tuve en cuenta lo que él iba a hacer, ¿cómo fue que se me pasó? Dios tiene todo bajo control, si Dios lo conoce. Usted nunca va a frustrar el propósito de Dios. Dios lo va a hacer. Usted va a tener que enfrentar las consecuencias así de su mala decisión. Pero Dios sigue adelante. Sigue adelante. Y lo va a cumplir de la misma forma. Mire, Dios determinó un día salvar a Israel y sacar a Egipto. Todos sabemos qué fue lo que hizo. Determinó esta obra a un hombre llamado Moisés. Conocemos la historia de Moisés, la hemos estudiado la historia de Moisés. Sabíamos y sabemos que él sabía en su interior que él había sido escogido para ser un libertador. Fue preparado para él. Fue en Egipto preparado para ser un hombre erudito, estudioso, un hombre que manejaba todo, la ciencia, la religión, todo. Pero Dios, ¿qué hizo? Los llevó al desierto, ¿cierto? Después de 40 años, donde él estaba en su fortaleza, donde él estaba en su plena, podríamos decir, fuerzas humanas a los 40 años, pero a Dios no le servía. ¿Cómo comprendo eso? Cuando un hombre que tiene 40 años, que ya está bien preparado, y Dios dice, no, pero llevo 40 años para el desierto. Y se le aparece Juan en una zarza cuando ya era un anciano, donde ya su fuerza ya no existe, donde ya su conocimiento ya no está, donde ya su preparación ya se fue, donde él ya estaba preocupado de qué, de apacentar ovejas, de tener ganado, ya él se había olvidado. 40 años que él no había tenido ningún contacto con Dios. Y Dios se acuerda de él y se le aparece en la zarza. Tan
tan desprogramado, podríamos decir que estaba, que él le dice, Señor, ya no puedo, ya no tengo fuerza, ya no soy el mismo de antes, ni siquiera sé hablar. O sea, un hombre que era erudito, que había sido bien preparado, ahora se encuentra delante de Dios y dice, ya no sé hablar, no tengo fuerza. ¿Cómo me vas a encomendar esto a mí? Dios lo escogió con un propósito, que era libertar al pueblo de Israel. Y él simplemente después podemos hablar de Moisés, de todo lo que él hizo, ¿cierto? De cómo abrió el mar rojo y cómo pasó y condujo, pero al final sabemos cómo termina la historia de Moisés, contemplando la tierra prometida, a una tierra que nunca logró entrar. Pero hablamos de los prodigios de Moisés, hablamos de cómo Moisés se mantuvo por el desierto, pero no logró entrar a la tierra prometida. ¿Pero usted cree que por eso los planes de Dios se frustraron? No. Dios siguió adelante. Y luego llamó a otro hombre, a Abraham. También, ¿cierto? Lo tomó y todos podemos hablar de Abraham como un hombre lleno de fe, el padre de la fe. Pero si nos detenemos a ver la vida de Abraham, vamos a darnos cuenta que era un hombre que falló no una sola vez, sino 2, 3, ¿cuántas veces? O sea, Dios toma el elemento humano que para el mundo es desechado, que para el mundo dice, no, este no sirve, que para el mundo dice, este no tiene vuelta. Y Dios lo toma en sus manos y le dice, yo voy a hacer un propósito contigo. Yo voy a lograr contigo hacer algo grande y tremendo. Dios escoge, hermano, a quien menos usted piensa. Si usted está aquí en la iglesia sentado, no es porque usted haya sido el mejor de su familia, quizás era el peor. A Dios le encanta la oveja negra. Siempre, le encanta. Este no puede ser. Mire, cuando Dios escogió a David, ¿qué dijeron? Ah, no, si tenemos uno. Si hay uno, hace esto, pero ahora estamos allá. O sea, era imposible que pudiera ser eso. No podía ser el ungido. Ya pasaron todos los importantes, todos los que calificaban. ¿Y lo quiera alguien más? ¿Entonces ahí? Ah, anda por allá. Dios es así. Dios toma lo que para el mundo no existe. Y quiero hablar de tres personas, 3 mujeres. Porque la palabra de Dios, quiero decirles, hermanos, primero que nada, que no fue escrita para glorificar al hombre, sino para glorificar a Dios. Porque usted siempre va a encontrar en la palabra de Dios hombres imperfectos, hombres pecadores, porque la gloria de Dios. Y en cada libro usted va a encontrar que solamente la gloria era para Dios. Lo extraordinario de la palabra de Dios es que ningún libro de los que contiene la Biblia dice, este es el libro de Dios, sino que es el libro de hombres que le creyeron a Dios, hombres que dependieron de Dios, hombres que estaban perdidos y pusieron su vista arriba delante de un Dios que sabía que los podía ayudar, que los podía rescatar. Es un libro que donde usted ve desde Génesis y Apocalipsis son hombres que sufrieron, que fueron puestos en prisión, que fueron vendidos, que fueron traicionados, pero que creyeron en Dios y que esperaron un propósito de Dios. Al punto de después de terminar diciendo, yo sé que no fuiste tú, el Señor. Yo sé que no fuiste tú el que me vendiste, yo sé que no fuiste tú el que me traicionaste, fue el Señor. Porque había un propósito detrás de esto, que mis ojos naturales hoy no lo ven, pero mañana lo voy a entender. No esperes que tu razonamiento te pueda explicar lo inexplicable.
Si tú estás pasando por algo es porque Dios lo está permitiendo. No trates de racionalizar a Dios. Dios te dice, hoy no lo vas, no lo entiendes, mañana lo entenderás. Y cuando veas después el producto terminado, decir, Señor, gracias, porque no detuviste tu mano y porque seguiste adelante, a pesar de todo el reclamo, a pesar de todas esas veces que me levanté contra ti, muchas veces. Porque Dios es un Dios perfecto. ¿Usted tiene un Dios grande? Grande. Pero un Dios que tiene plata. Y que dentro de esos planes hay muchas circunstancias que a usted no le van a agradar, pero que las tiene que experimentar. Ningún plan va a ser frustrado, hermano, si está Dios detrás de ello. Rahab, la primera mujer que aparece. Rahab. ¿Saben ustedes quién es Rahab, cierto? Quiero decirle una cosa, siempre que la Biblia hace mención a la mujer es porque simboliza a la iglesia. Siempre va a simbolizar a la iglesia. Siempre que surge una mujer, de algún modo es el símbolo de la esposa de Cristo. Y la primera de estas tres personas, a las cuales yo le voy a comentar hoy día, que surgen en el árbol genealógico de Jesús. Porque las tres que vamos a hablar están en el árbol genealógico de Jesús. Y la primera de ellas es Rahab. Conocemos la historia de Rahab. ¿Qué es lo que era? Una ramera, ¿cierto? Conocida al tiempo de hoy, una prostituta, una mujer, ¿cierto?, que comercia su cuerpo a cambio de dinero. Era una mujer que vivía en la ciudad de Jericó. Ahora, parece como increíble que Dios tres veces santo, haya de alguna otra forma permitido que en el vientre de esa mujer germinara un nacimiento, de la cual iba a venir el Mesías. O sea, yo les pregunto, ¿acaso en Israel no existían mujeres al menos de mejor reputación que esta persona? Que Dios haya tenido que poner sus ojos en una ramera. ¿Acaso en Israel no había mujeres que a lo mejor eran pecadoras, pero que socialmente no eran tan cuestionables, cierto, como Rahab, para que trajese la simiente del Mesías? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Se ha preguntado usted por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite que suceda todo esto? Hermano, Rahab representa como mujer a una iglesia imperfecta. Es como la forma que Dios le tiene que decir al diablo, no importa el elemento humano que yo ocupe, no importa lo que yo tome, mis propósitos se van a concretar de igual forma. No importa en quién yo ponga mis ojos, no importa si están cuestionados o no están cuestionados por el mundo o por la sociedad. Cuando yo pongo mi poder sobre ellos, yo cambio, yo transformo. No todo está perdido. Dios tiene la capacidad de poder transformar la vida. Hasta el día de hoy, hermano, no conozco un caso imposible para Dios. Hasta el día de hoy no conozco una persona que pueda decir, ¿sabes qué? Dios no me ama, Dios me abandonó, Dios se olvidó de mí, yo no tengo vuelta. No lo existe, independiente de la condición que esté, porque la persona puede estar en la condición más baja. Y si Dios pone sus ojos sobre él, este hombre va a cambiar, esa mujer va a ser transformada. Porque el poder de Dios es capaz de transformar al más corrupto o al asesino peor. Si solamente Dios lo traspasa con su mirada, ese hombre nunca va a volver a ser el mismo de antes. Usted se siente agradecido por Dios, porque Dios un día puso los ojos sobre usted. Usted no calificaba, hermano. Si le dijeron que calificaba, lo engañaron. Usted nunca calificó.
para que Dios se fijara en usted. Porque Dios fue a buscar lo que se había perdido. Dios fue a buscar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos, sin esperanza. Nosotros éramos como Rahab, no calificábamos. Había personas mejores. Quizás su vecino era mejor que usted. O dentro de su familia, alguien de su familia era mejor que usted. Pero Dios puso sus ojos en usted. Es el amor de Dios derramado sobre su Hijo Jesucristo. Miren, muchos teólogos dicen que Rahab no fue una ramera, porque etimológicamente hablando la palabra ramera significa mesonera. Pero no es así. Era una mujer ramera porque la Biblia lo dice. Solamente que el amor de Dios lo transformó. Esta es la diferencia, hermano, de poder entender cuál es la profundidad del amor de Dios. Cuando Dios toma a alguien, esa persona es transformada. Cuando Dios toma a alguna persona que está sumida en un charco y deja que la presencia de Dios caiga sobre él, esa persona es totalmente transformada, no va a volver a ser la misma. Va a tener luchas así, pero no va a volver a ser la misma si realmente conoció al Cristo de la gloria. Mire, hay poetas que quizás toman un papel y escriben versos y pueden vender eso en millones de pesos y salen famosos. Eso se le llama poesía. Hay hombres como Leonardo da Vinci que tomaban una tela y se ponían a pintarla y la ponían en grandes lugares, que se yo, y eran famosos. Eso se llamaba arte. Quizás un hombre como Rockefeller tomaba un papel y lo firmaba en blanco, ¿cierto? Y le daba el valor de millones. Eso se llama capital. Pero cuando un hombre, cuando una mujer que ha sido sacada del charco, que nadie daba un peso por ella, hermano, y le puesta la mano de Dios sobre ella y es transformada, eso se llama amor, y amor incondicional. Si ese es el amor que Dios puede derramar en la gente, en las personas, y en ti y en mí. Uno no puede explicar. Es imposible explicar el amor de Dios. Es imposible explicar cómo Dios llegó y tomó a alguien que estaba sumido en la droga, que socialmente podría estar cuestionado, que alguien le puede decir, ¿cómo puede ser posible que Dios lo perdone si todo lo que él hizo? Es el amor de Dios. Es un amor que no cabe en tu corazón, que no cabe en el mío. Porque tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Yo no juzgo como tú, yo no veo como tú. Mi vara, mi parámetro no es el tuyo. Yo soy Dios. Dios toma el elemento humano, hermano, que nadie reconoce, para glorificarse. Solamente para eso. Mire, el rey David, todos lo conocemos. ¿Sabe qué características tenía el ejército del rey David? Era el ejército más poderoso, más victorioso. Estaba conformado, dicen, por los mejores peleadores de ese tiempo. Pero esas fuerzas armadas tenían tres características, dice la palabra. La primera era que eran hombres endeudados. La segunda característica, hombres de aflicción de espíritu. Y tercero, que eran hombres amargados. Tres características para llegar a formar el ejército más poderoso que existió en Israel. Hombres que no valían nada, que socialmente no tenían ningún valor, que ellos mismos se cuestionaban su valor. Pero ¿qué fue lo que logró David? Encontró en ellos, se reconoció lo que Cristo, lo que Dios podía hacer en ellos, el potencial que Dios tenía en ellos, al punto de lograr de hacer de ellos el ejército más poderoso, el ejército más valiente. O sea, aunque sea un borracho, aunque sea lo que sea, si Dios, hermano, pone su mano poderosa sobre él, esa persona va a cambiar y va a tener una esperanza. Va a tener una esperanza. Dios es grande.
La palabra dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. El Evangelio es más que una expresión de un tesoro. Es un tesoro depositado en hombres que son un vaso de barro, hombres imperfectos, hombres que necesitan ser moldeados, hombres que necesitan de alguna otra forma ir siendo pulidos por la mano de Dios. Pero la grandeza de Dios es que sus planes no son estorbados, a pesar de todo, por la debilidad del hombre. Dios sigue adelante. Mire, cuando Dios se enfrenta a un Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿A quién se lo está diciendo? No se lo está diciendo a un hombre que dio su vida por Cristo. No se lo estaba diciendo preguntando a un hombre que fue y luchó por él. Le está preguntando a un hombre que lo acaba de negar, que lo negó 3 veces. Y la tercera vez lo maldijo. Yo no lo conozco. Y maldijo el nombre de Cristo. Y Dios le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Se imagina cómo se sintió Pedro? Yo en esa situación, hermano, hago un hoyo en tierra que está muy bien tapado porque la cara de vergüenza. Después de haberle dicho, mi alma pondré por ti. Miren cómo cambiamos. Mi alma pondré por ti. Y al otro momento no lo conozco, lo maldigo. Ese es el elemento humano que Dios usa. Esa es la calidad de material que Dios tiene. ¿Para qué? Para transformar. ¿Sabe que Dios te presenta delante de sus ojos como su obra maestra? Es Dios obra maestra. Porque Dios te ve como producto terminado. Nosotros te vemos, el mundo te ve como un producto en proceso. Está siendo procesado, está siendo pulido, pero Dios ya ve el producto terminado. Dios tiene una maqueta que se llama Cristo y te tiene que dejar igualito a Él. ¿Cómo lo va a hacer? Ese es su problema. El problema del arquitecto es que tiene que dejar cierto la casa igual a la casa, igual a la maqueta. Pero la maqueta ya está. Déjame decirte que la maqueta ya está, es Cristo. Él te va a tener que dejar igual para que lo presente delante del Padre. Pero esa responsabilidad se la va a llevar el Señor. Yo lo voy a hacer. Yo voy a acabar la obra que un día comencé. Él tomó de alguna forma esa responsabilidad. La segunda mujer que aparece mencionada acá se llama Ruth. ¿Conocemos a Ruth? Ella no era una mujer ramera, ciertamente, ¿cierto? Era una, podemos decir, una mejor mujer. Sin embargo, todos sabemos también la historia de Ruth. ¿Usted qué cree? ¿Que calificaba o no calificaba? No calificaba. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque primero que nada, no era judía, no era hebrea. Entonces, si podíamos decir, no puede venir entonces de la genealogía, si no es judía. Dios se equivocó. Dios no se equivoca, ¿cierto? Dios es perfecto. Sin embargo, era una mujer descalificada para estar en el labor de la cadena. No tan solo de extranjera, dice, sino que además era una mujer de un pueblo enemigo de Dios. Más sencillo. La Biblia enseña que Moab, ¿cierto?, fue perseguida, persiguió a Israel durante todo su peregrinaje en el desierto. Le hizo la vida imposible a Israel.
Al punto que siempre Dios dijo, hay que desaparecer a los moabitas. Era el pueblo enemigo de Dios. La pregunta entonces, ¿había en Israel, volvemos a la misma pregunta, mujeres mejor que él, que calificaran para ser parte del eslabón, para que pudiese venir la simiente del Mesías? Ciertamente lo había. Ciertamente lo había. Ahora, el extraordinario, hermano, del caso de Ruth, es que Dios se tomó un tremendo trabajo para traerla. ¿Conoce usted la historia? ¿Sabe lo que Dios tuvo que hacer para que Ruth llegase y se insertara? Primero que nada tuvo que provocar un hambre, ¿cierto? ¿Para qué? Para que su familia saliera. Elimelech, ¿cierto? Elimelech pudiese ir con su esposa Noemí y sus hijos Kelón y Malón. Y llegaron a dónde? A la tierra, ¿cierto? Allá de Moab. ¿Qué hizo Dios? Los 3 hombres murieron. Los 3. Los 3 hombres murieron. ¿Para qué? Para que quedara Ruth sola. ¿Con quién? Con su nuera, con Orfa y con, ¿cierto? Noemí queda con Orfa y Ruth. Y ahí conocemos también todo lo que pasó y por qué después Ruth se va, ¿cierto? Con Noemí y Orfa, sigue su camino. Pero había algo que tenía que pasar, que fue lo que tuvo que decir Ruth, proclamar primero algo. Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. O sea, algo tenía que ocurrir también para que espiritualmente ella se encajara. Ándate, Ruth. Yo ya estoy vieja, tú te quedaste de alguna otra forma, eres viuda, búscate. No. Yo iré donde tú vayas. Y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella no entendía lo que estaba diciendo. No entendía la profundidad de lo que estaba en ese momento proclamando. En ese momento ella estaba siendo insertada espiritualmente en esa genealogía. Dios, hermano, mire, cuando Él tiene un propósito, Dios hace lo que tenga que hacer para cumplirlo. Esa mujer representa a esa iglesia que está alejada, a esa iglesia de esos hombres que están quizás cristianos descargados, esa iglesia que se fue y que se constituyó en enemigo de Dios, que de alguna otra forma ya no me hablan de Dios, que un día conocieron a Dios, gustaron de Dios, pero ahora andan lejos porque vieron algo que no les gustó, porque se pelearon con el pastor, pongan el nombre que sea, pero ahora andan constituidos en enemigos de Dios, no quieren saber nada del Evangelio. Pero Dios hace lo que sea posible contra ellos. Ese marido que se fue, ese hijo que está en las drogas, Dios va a mover lo que tenga que mover, hermano, para traerlo. Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Déjeme decirle que Dios es poderoso. Si tu esposo se fue con una mujer, Dios se la va a llevar. Si con eso es necesario que vuelva. Ay, pero como Dios lo va a matar, no se la va a llevar, hermano, porque ese Dios, Dios te ama a ti por sobre todas las cosas. Y Él no va a permitir que a lo mejor que tu matrimonio sea destruido por una incircuncisa que se llevó a tu marido. Dios es Dios. Y Dios ama a sus hijos por sobre todas las cosas. No me digan que Dios es amor, y no, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Dios toca. Si tú clamas por Él, Dios lo va a hacer. Dios mueve todo el mundo
por uno, todo por un hijo. Si tú supieras cuánto tú importas para Dios, si tú entendieras en tu corazón lo importante que tú eres para Dios, cuántas veces Dios te ha estado protegiendo en el día a día, no tienes idea. Pero si Dios te diera la oportunidad de ver por un momento espiritualmente la guerra que se produce en el área sobrenatural y en la cual tú estás inserto, y cómo te han tratado de destruir, cómo te han tratado de matar, y cómo Dios ha tenido que intervenir a través de ángeles para protegerte, tú dirías: Señor, ¿tanto me amas? Dios diría: sí, porque con amor eterno te amé, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Ese es Dios. Ese es Dios. Algo extraordinario lo que Dios hizo, hermano. Y la tercera persona, su situación es aún más extraordinaria porque habla de Betsabé. Betsabé, en este caso, todos conocemos también la historia, es peor, ¿cierto? Betsabé, que estaba casado, ¿cierto?, con Urías. Y todos sabemos todo, cómo se planificó, cómo David hizo todo lo que hizo para quedarse con Betsabé. Cómo instigó, cómo hizo para que matara a ese hombre, cómo lo mandó al frente para justamente para él poder quedarse con él. Uno se pregunta, ¿por qué David no murió? Si la ley decía que todo aquel que le quitaba la vida a un hombre debía pagar por la suya por él. Nunca se cuestionó eso. Porque la ley estaba para cumplir. Ciertamente él no murió. ¿Pero qué murió? El hijo de Betsabé. Él murió. ¿Qué quiere decir, hermano, con eso? Dios no iba a detener su plan. Los propósitos de Dios se cumplen. Él dijo: David me dio las patas como una mala decisión, pero yo no voy a detener mi plan por lo que él hizo. Me llevo a su hijo. Porque no podía nacer de esa simiente, producto de un adulterio, la simiente del 3 veces santo. Era imposible. Luego, ¿cierto?, David se juntó a Betsabé nuevamente y engendró a Salomón. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Si podemos ver, dice 2 de Samuel 12:24: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Al cual amó Jehová. Es extraordinario, hermano, contemplar la dimensión del amor de Dios. Darse cuenta que dentro de su grandeza ningún hombre va a poder hacer fracasar los planes de Dios. No lo van a hacer. Si Dios tiene que limpiar, volver a limpiar y volver a construir, va a construir, pero Él va a acabar lo que Él dijo que iba a hacer. Porque Él es Dios. ¿Cuántas cosas no estás viviendo, enfrentando producto de tus malas decisiones? Pero Dios sigue adelante. Contigo Dios sigue adelante. Tienes que vivirlas, tienes que enfrentarlas, tienes que sufrirlas quizás por años. David sufrió por años las consecuencias de lo que él hizo. Sus hijos. Él dijo: nunca más iba a haber paz en esa familia, y nunca más aún. Y si usted conoce la historia de toda la vida de David y su familia, se va a dar cuenta que fue, pero las pagó en cómodas cuotas mensuales. Porque no solamente fue él, fueron sus hijos, siendo su hijo, se violó a su propia hermana, y así sucesivamente, y fue pero un caos. Pero Dios cumplió lo que él dijo: de esa simiente iban a ser el Mesías. Lo demás, cada cual asume lo que hace.
Y Dios lo cumplió. Hermano, Dios va a cumplir lo que dijo que iba a hacer de ti. Sin importar quién seas y en la condición en que estás. El Señor está orando, fíjese, en Juan 17. Todos la conocemos, la oración sacerdotal. Cuando el Señor empieza a interceder por sus discípulos. ¿Qué dice? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Guárdalos. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué está orando? ¿Por qué clase de personas está orando? Señor, los que tú me diste, guárdalos. Por el que los traicionó. Por los que demás que se volvieron a pescar, porque como que se acabó el cuento, ¿cierto? Jesús murió, la tumba está vacía, volvamos cada uno a lo que estábamos haciendo. Se acabó, era una bonita historia, fue bonito mientras duró. Por otro que lo iba a vender, que lo iba a entregar. ¿Por qué estaba orando? No estaba orando por gente perfecta, no estaba orando por gente que había sido fiel en el camino hasta el último. Estaba orando por gente que le traicionó, que le falló una y otra vez. Y él está diciendo, te doy gracias por los que tú me diste. Hermano, usted ha sido escogido por Dios. Dios lo escogió. Dios invirtió también miles de años en usted para ir a buscarlo, para que seas grande delante de Dios, para que puedas ser un siervo de Dios, una sierva de Dios útil, para que Dios te pueda usar, para que tú puedas rescatar a otros. Dios invirtió tiempo en ti. No le creas a la mentira de Dios, que le dice, tú no puedes, tú no estás capacitado, Dios se equivocó contigo. No. La galería de la fe, toda la conocemos. Todos los hombres de la galería de la fe, que nosotros podríamos decir, ¡oh, qué tremendos hombres! Cuénteme uno que no falló. Uno que no falló. Abel, que lo mataron. ¿Cierto? ¿Pero era bueno? No. ¿Cierto? ¿Merecía morir? Como ya sabemos perfectamente, podemos repetir eso, ¿cierto? ¿Dónde había nacido? Afuera. O sea, no tenía nada bueno. Pero si vamos los demás, dice Abel que por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que su hermano Caín, dando por ello testimonio de que era justo y sus ofrendas aún andan por él. Pero después podemos seguir, dice, con un hombre llamado Noé, que en su fe condenó al mundo de su tiempo, siguiendo a Abraham, por Isaac y por Jacob, coherederos de la misma esperanza, siguiendo con hombres como Josué, Sansón, Jefté, hombres que hicieron proezas, levantando como hitos que marcan a fuego la presencia de Dios. ¿Pero quiénes fueron ellos? Hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Hombres semejantes a pasiones semejantes a las suyas, a las mías, que puntos fundamentales, dice, su fe también fue puesta en estrecho, les cuestionó, pero que por sobre todas las cosas aprendieron a depender de un Dios que les amaba. ¿Tuvieron crisis de fe? Las tuvieron. ¿Quisieron no seguir adelante? También. ¿Se enfrentaron a Dios? ¿Le reclamaron a Dios? Sí. Pero aprendieron a que tenían que depender de Él. ¿Usted ha tenido crisis de fe alguna vez? ¿Quién ha tenido crisis de fe? Bueno, 1, 2, 3 no van. Bien. Bien. Los demás que oren por nosotros, todos somos los demás débiles. Todos hemos tenido crisis de fe, todos nos hemos cuestionado, todos de repente le hemos dicho, Señor, ¿por qué? Si yo te sigo, soy bueno, me porto bien, hago las tareas, le diré al niño, Señor, hago todo lo bueno. ¿Y por qué, Señor? No me da lo que te estoy pidiendo. Es como el hermano mayor del hijo pródigo. ¿Sí o no?
y ni siquiera muerto un becerro más pequeño por mí. ¿Y? Somos así. Luchamos contra Dios, nos enfrentamos a Dios y queremos porque estamos insertos y hacemos la voluntad de Dios 100%. Dios tiene entonces que decirnos, mande. ¿Ah? O Dios es Dios. ¿Acaso Dios no tiene el derecho a decirte que no? Aunque tú hayas hecho todo lo que Dios te dijo que hicieras. ¿Acaso no sigue siendo Dios? En su soberanía no te puede decir no. Ahora Dios te dice, y si te digo no, ¿me amas? ¿Me seguirás amando? Si no te doy lo que tú esperas, ¿me sigues amando igual? ¿O vas a llegar a la iglesia hoy? No a todos, a una huelga de brazos caídos. ¿Ah? Para demostrarte, Señor, que no estoy de acuerdo contigo. Yo esperaba otra cosa de ti. Sindicato. Le hacemos un sindicato, ¿cierto? Le vendían de brazos caídos. Nadie, pobre el que levante las manos. Mire, hermano, aunque venga así, baja el Espíritu Santo, un toque de él. Un toque de él. ¿Y dónde queda? Termina llorando en el suelo, Señor, te amo, tú eres lo mejor, perdóname. Es un paso de largo. Paso de largo. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Yo le he hecho cuenta al Señor. He sido el presidente del sindicato, no soy el único. Me elegí como presidente y lo he hecho. Y sabe que dentro de la oración, dentro de todo lo que le estoy reclamando, termino adorando. Termino adorándolo. Cuando mi mente me dice, pero si tú estás luchando, si tú estás reclamándome, pero mi espíritu dice otra cosa. Y yo abro mi boca y en vez de reclamar me siento y me escucho que estoy adorándole. Porque no es mi oración, es la oración del Espíritu Santo que entra dentro de ti y te toma y dirige la oración, aunque estás diciendo lo que tú racionalmente no quieres decir. Ese es el Dios que te ama con amor eterno, que te dice, no importa, yo te prolongué mi misericordia. Para terminar, adelantándome más, porque tenemos, dice, este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados de todo, en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. La iglesia de Dios fue concebida en términos humanos, hermano, por el Espíritu Santo. Por eso Dios un día se hizo hombre. Por eso. Y habitó entre ti, habitó entre nosotros. Y conoció y vivió la debilidad humana para entenderse a ti. Para entenderse. Para ponerse en tu lugar. Y para poder llorar contigo cuando tú estás llorando. Y cuando tú le digas, Señor, no puedo, Él te entiende. Cuando tú le dices, Señor, nuevamente, otra vez, Él te entiende. Pero Señor, si ayer te dije nunca más, Él te entiende. Porque Él te ama y te conoce. Y Él ve la intención de tu corazón. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado el que reconoce su condición, porque esa persona le roba una sonrisa a Dios y dice, yo le amo. Envía a mi hijo a morir por él, para que él reconozca que sin mí nada puede hacer. Esa
el amor de Dios, hermano. Por eso que la iglesia del Señor es invencible. Porque Dios pasó por las experiencias humanas, dice, y logró convertirte a ti, que un día podría ser santo en las manos de Dios. Tú no creías. Y muchas veces, uno se lo cuestiona. ¿Será, Señor, que voy a llegar a ser santo? ¿No? ¿Santo? Si tú lo crees, Dios lo va a hacer. El tiempo es del Señor. Mire, Dios no está apurado, Dios no es nervioso. Aquí lo único nervioso es usted. Pero Dios lo va a hacer. ¿Cuándo? Él lo va a hacer. Usted solamente dispóngase en las manos del Señor y diga al Señor, entra aquí, haz lo que quiera conmigo. Vamos a orar. Señor, te doy la gloria y la honra. Te bendigo, Señor, porque cuando veo la magnificencia de tu amor, Señor, cuando veo, Señor, que tú no haces acepción de personas, ni siquiera, oh Dios, para traer a tu Hijo a este mundo. Cuando uno al leer tu palabra va descubriendo cosas tan hermosas del amor tuyo, Señor, que es incondicional, que no haces acepción de personas, que no dejas a nadie de afuera. Así ¿cómo pude haberte conocido? Qué cosa más hermosa de haber tenido la posibilidad de conocer a este Dios y por sobre todo que te me revelaras, Señor. Porque muchas veces, Señor, conocemos de ti, leemos la palabra, pero no se nos revela, Señor, la grandeza de tu amor, la grandeza de tu misericordia. No lo podemos entender, pero me amas, Señor. No lo comprendo, pero me sostendrás, dice una canción. Yo no lo puedo entender, Señor. Hasta el día de hoy no lo entiendo, pero sé que me amas. Sé que me prolongas tu misericordia todos los días. Y puedo esperar, porque sé que tus planes son perfectos. Y no importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga las circunstancias, no importa aún lo que diga mi razón. Yo creo lo que dice tu palabra, porque tú eres un caballero y tú cumples lo que prometes. Señor, gracias te doy por estos momentos. Gracias, Señor, por la posibilidad que me diste de compartir esta palabra, Señor, en esta iglesia. Señor, porque sé que tú amas a tu iglesia, a tu esposa. Te doy la gloria, te doy la honra, Señor. Y que esta palabra pueda dar sus frutos, Señor. Que pueda dar el fruto a cada uno, de acuerdo a lo ministrado que fueron por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Bueno, le damos gracias a Dios. ¿Cuántos están felices con esa palabra? Qué bueno como Dios nos habla a cada uno de nosotros y nos levanta y nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llama. Todo el que le invite a abrir la puerta al Señor, Él siempre estará ahí y cumplirá su propósito. Amén. Damos gracias a Dios por esta maravillosa palabra. Pienso que mucho para rescatar ahí. Para los que a veces nosotros digamos: no, Señor, yo porque yo no soy digno, yo soy malito, pero Él cumple su propósito. Amén. Padre, queremos darte gracias pues por este día, Señor amado, por este fin de semana, Padre. Mañana viene un día de descanso también, Señor. Qué bueno aprovecharlo, mi Rey, para meternos contigo, para adorarte, para exaltarte, para escudriñar en tu palabra, Señor, todo lo que tienes para nosotros. Mi Rey, gracias porque podemos hoy
alimentarnos en el Espíritu, Señor, porque sabemos que el Espíritu Santo fue el que habló, Señor amado, y ver cómo estos ministerios, mi Rey bendito, se levantan cada día. Gracias por mi hermano Ramiro, Señor, por ser ese instrumento útil al Señor, para que tu palabra sea glorificada, Señor amado. Gracias por su esposa, por sanarla, Señor amado, por quitar sus aflicciones, sus dolencias, mi Rey bendito. Gracias por tu cuidado, mi Rey amado. Y gracias a Dios porque como iglesia, Señor amado, tal vez somos los más, como diríamos, los menos llamados, dignos de ser llamados a ser parte de ese reino. Pero Señor, tu infinito amor y misericordia ha sido para con nosotros razones suficientes para decirte que te amamos, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por amarnos sin esperar nada a cambio, Señor. Por ese amor incondicional que no lo merecíamos, pero que tu infinito amor, Señor, es tan grande que ha extendido su mano para que nosotros vivamos un día más, Señor amado, para exaltarte y alabarte. Padre, colocamos los hermanos de la iglesia. Gracias por toda esta comunidad, Dios mío. Sabemos, Padre, que muchos no pueden venir, otros han dejado de venir. Pero, Padre, lo más importante es que queremos estar en paz contigo. Y por eso queremos compartir esta cena, Señor. Tu palabra, Señor, dice que en esto siempre glorificaremos al Señor. Que cada vez que nos reunamos, Señor, podamos participar de la cena del Señor y recordar la obra que tú hiciste, no solamente en esa cruz, sino, Señor amado, en cumplir tu voluntad, porque esa es tu voluntad, el hacer la voluntad del que nos amó. Así que dice la palabra de Dios que podemos celebrar esta cena recordando las palabras del Señor Jesucristo. Pablo, que era un hombre conocedor de la ley, dijo lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ese pan que ustedes y ahora nosotros comemos, ese pan que representa el cuerpo de Jesucristo y cómo fue molido a causa de nuestros pecados. El pecado que tú tenías, Él lo llevó, lo cargó en la cruz, y de esta manera hoy nosotros recordamos cómo el Señor fue molido por nuestros pecados. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor, esta copa que estamos tomando, fruto de la vida, representa el nuevo pacto, Señor, en tu sangre. Y ese pacto, Señor, representaba de que tú ahora colocarías todos tus mandamientos en nuestras mentes, para que siempre recordásemos, Dios mío, que nuestra conciencia, nuestra mente, Señor, Padre, siempre recordaría cuando te hemos fallado, cuando hemos violado sus mandamientos. Por eso te pedimos perdón por nuestros pecados. Nos ponemos en paz contigo, oh Padre Celestial, para tomar dignamente de este pan y de este vino. Así pues, todas las veces que comemos de este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa.
porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Padre, queremos participar de este pan y de esta copa, Señor, colocándonos en paz contigo. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Perdón, Dios mío, por contrariarte, por rebelarnos delante de ti. Perdón, Dios mío, porque no hemos sido fieles en la oración, en el ayuno, Señor, en la lectura de tu palabra. No hemos ido y no hemos sacado el tiempo, Señor amado, que tú nos has dicho que debemos tener. Pero aquí estamos, Señor, para reconciliarnos contigo. Te pedimos pues perdón, Señor, y reconocemos que aún ese pan que representa tu cuerpo y esa copa que representa tu sangre, Señor, fueron colocadas para nuestro recuerdo. Y hoy tomamos en paz con el Padre de este pan y de esta copa. Pueden participar, hermanos, del pan y de la copa, mientras decimos al Señor: gracias, Papito Dios, porque no éramos dignos. Tal vez éramos como Rahab, aquella ramera, Señor, pero Padre, aún así tú nos miraste con ojos de misericordia. Y hoy recordamos que no en vano, Señor, hemos creído, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es el que levanta nuestras rodillas endebles, nuestras manos cansadas. Y aunque el enemigo y aunque una fuerza se levante en contra nuestra, Señor, con todo y eso, Señor, tú nos rescatarás y nos levantarás. Y Padre, levantaremos nuestras alas como las águilas, Padre Santo, y caminaremos, Dios mío, aunque en valle de sombra de muerte caminemos, no temeremos mal alguno, porque tu vara y tu callado nos infundan aliento, Señor. Así que gracias, Papito Dios, declaramos tiempo de bendición para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Hermanos, unidos somos fortalecidos. Esta semana se va a tener en su mente personas por las que nunca ha orado. Va a ser el Espíritu Santo que se las ponga para que se ore por ellas, para que juntos, unidos en un mismo espíritu, declaremos las buenas nuevas y sigamos haciendo la tarea que el Señor nos ha enviado: ir y hacer discípulos. Esa es nuestra labor, ese es el plan, el propósito de Dios con nuestras vidas en el área ministerial. Y por supuesto, hermanos, con una bendición, como dice la palabra, como oraba Aarón, como oraba Moisés, como oraba Josué. Padre, en el nombre de Jesús, yo coloco esta iglesia, Señor, delante de ti, para que la bendición pastoral, Dios mío, venga sobre sus vidas. Esa bendición que solamente tú eres nuestro pastor, porque tú eres Jesús, el pastor de nuestras vidas. Para que, mi Rey, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vayamos en paz, confiados y seguros, que, mi Rey, tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, para que caminemos como es digno del Evangelio, Señor amado, declarando y hablando a toda criatura, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, identificados con la identidad del Padre, porque en ti, Señor amado, vivimos y nos movemos. Así que, Dios, yo bendigo esta congregación en el nombre de Jesús. Bendigo sus trabajos, su entrada y su salida.
las alacenas de su hogar, Señor amado, sean llenas, prosperadas, vestidos nuevos, Dios mío, calzado nuevo, Padre Santo, Padre amado, para que un nombre sea glorificado una vez más por este pueblo que te busca en espíritu y en verdad. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso a Dios, porque Él está con su pueblo. Amén.